Buenas tardes compañeros. El día de hoy vamos a tener la conferencia de laboratorio y a continuación voy a presentarles a nuestro conferencista que es Odra Tesó para hablarles un poco de ella. Es estudiante de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. Ella estudia en la Universidad de San Carlos de Guatemala en el Centro Universitario de Occidente. También es desarrolladora en Navenic y ha estado colaborando en algunos otros proyectos como el proyecto Morazán y en Centro Médico Los Altos. Adicional a eso, ha sido estudiante destacado de la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas en el año 2019 y 2022. Entonces, es para mí un gusto tener aquí ahora y le doy la palabra a ella para que se presente y pueda iniciar con su conferencia. Hola, buenas tardes a todos. Así como lo comentaba Evany, yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Actualmente estoy en el último semestre y pues para mí es un gusto venir a compartirles un poco de conocimiento o herramientas para realizar o ver lo que son los árboles ABL de una manera diferente y que se les pueda hacer a ustedes pues, más fácil comprender este tema. Sin más que nada, voy a compartir mi pantalla para que podamos iniciar. Antes que nada, si alguno tiene alguna duda, algún comentario o demás, pues pueden levantar la mano y con gusto trataré de resolver sus comentarios o dudas. El tema que les vengo a dar el día de hoy es los árboles ABL y sus rotaciones. Aquí en esta charla lo que vamos a ver son cinco breves temas, o se va a dividir en 5 partes, las cuales son las siguientes. Sería la breve introducción, en donde les voy a hablar un poco acerca de los elementos, de las características, de las ventajas, desventajas que tiene un árbol ABL. Vamos a ver en el punto 2 los principios de equilibrio, conceptos que son el factor de balanceo, los casos de desbalanceo y balanceo y las rotaciones. En el punto número 3 estaremos viendo lo que son las operaciones de inserción. En el punto número 4 las de eliminación y por último dejaríamos la parte de aplicaciones. Siguiendo con esto, pues en la breve introducción, para hacerles un poco de historia, ¿verdad? El árbol ABL es una estructura de datos que fue desarrollada por 3 matemáticos. Sus apellidos no me acuerdo muy bien, son matemáticos rusos, los cuales desarrollaron una estructura en donde se permite tener una mejor eficacia al momento de la manipulación de datos. Esto más que todo en áreas donde se requiere mucho la escritura, la eliminación y la búsqueda de estos. Por lo que esta estructura ABL se considera que es una de las más eficientes para los términos de búsqueda y manipulación de ellos. Siguiendo con esto, los conceptos básicos que podríamos ver es que en qué parte se divide el árbol ABL. El árbol ABL posee diferentes características, como si tomamos la analogía de un árbol, tendríamos su raíz, un tronco, unas hojas, ramas y demás. Y más o menos por eso se le denomina así a estas estructuras. La raíz es el nodo principal, que en este caso es el primero en color amarillo. Cada nodo puede tener varios hijos. Un árbol ABL es binario, por lo que indica que solo 2 hijos va a tener cada nodo. Existen otras estructuras donde permite que un nodo tenga varios hijos. También hay otros
estructuras donde pues la indexación entre ellos pues es de manera diferente. Después de esto tenemos que a cada uno de estos nodos se les puede tener diferentes denominaciones. Las que son la raíz, que sería el principal, los subárboles, que son pequeños trozos de nodos indexados, pero que son parte del árbol completo, ¿verdad? Pero no estamos tomando en cuenta todo el árbol. Y las hojas o nodos finales, los cuales son nodos los que no tienen hijos, ¿verdad? ¿Cómo serían estos últimos? La importancia de estos árboles es que gracias a ellos podemos tener y manejar los recursos de manera eficiente y eficaz. Entre sus ventajas y desventajas tenemos que al ser un árbol balanceado en todo momento, garantizamos que la búsqueda, inserción, eliminación de algún elemento no, o sea, en el peor de los casos, siempre va a ser una operación óptima. Por lo que así mejoramos nosotros lo que es el rendimiento. También evitamos que estas operaciones, especialmente en la búsqueda de datos y en grandes volúmenes de datos, pues podamos tener una discrepancia de tiempos al poder insertar un elemento. Por ejemplo, si insertamos uno y nuestra estructura, pues al final de estar haciendo las comparaciones, es el último nodo de alguna rama, lo que tenemos es que vamos a tener una discrepancia entre los tiempos de ejecución y no vamos a poder mejorar este rendimiento. Asimismo, pues la implementación de estos árboles ABL es de una manera sencilla. También es relativamente simple en términos y comparando con otros tipos de árboles balanceados. Las desventajas de estos árboles es que al momento de nosotros realizar diferentes operaciones como inserción o eliminación, siempre tenemos que tener en cuenta que el árbol lo tenemos que balancear. Entonces, el equilibrio siempre tiene que ser constante. Si en algún momento estas operaciones no se balancea el árbol totalmente pierde su estructura y deja de ser utilizable, por lo que va a tener un gran impacto al no poder utilizarlo sin volver a reconstruirlo. Asimismo, estos árboles tienen la tendencia a que consumen un poco mayor consumo de memoria, ya que a diferencia de otros que solo nosotros debemos de guardar lo que sería el valor y tener, digamos, las referencias hacia sus hijos o hacia su padre, nosotros también tenemos que guardar los datos de altura, el factor de balanceo, por lo que siempre vamos a tener una mayor cantidad de memoria al utilizar estos tipos de árboles. También existen algunas limitaciones en lo que son los árboles ABL. Existen escenarios que son muy específicos, los cuales si digamos que nosotros solo lo vamos a utilizar para leer o no lo vamos a utilizar para la lectura, o lo vamos a utilizar solo para la lectura y no vamos a tener constantes inserciones o eliminaciones, este árbol pues deja de ser eficaz en esos casos. Entonces podríamos utilizar un árbol binario estándar y así poder reducir y tener mejores rendimientos. Siguiendo con esto, vamos a pasar a lo que son los principios de equilibrio. En los principios de equilibrio tenemos estos tres conceptos, los cuales son el factor de balance o de balanceo, los casos balanceados y desbalanceados, las rotaciones simples y dobles. El factor de balanceo es un dato el cual nos permite verificar si el árbol ABL se encuentra
balanceado. En términos generales, si este factor cumple con ciertas condiciones, podemos concluir que el árbol está balanceado, o si cumple con otras condiciones, podemos concluir que está desbalanceado, y en base a eso podemos hacer las diferentes rotaciones que necesitemos. Y seguimos acá con el factor de balanceo. Aquí tenemos que tener en cuenta lo que son los niveles y alturas del árbol y cada uno de sus nodos. Existen dos formas de poder calcular este factor. Está el factor de balanceo por la derecha y el factor de balanceo por la izquierda. Hay que tener en cuenta cuál es el que se está utilizando en todo momento, ya que si se hace una mezcla de estos dos, vamos a tener discrepancias al momento de poder verificar si el árbol está balanceado y así poder proseguir con las rotaciones. ¿Cómo se calcula esto, verdad? Lo que necesitamos es ir nodo por nodo, verificando la altura de cada uno de sus hijos, o de los que están aquí, digamos, de los nodos hijos, y restarlos. Si lo hacemos con el factor por la derecha, pues la altura derecha va a ser el primer factor que vamos a tener, menos la altura izquierda, y si lo hacemos por el factor de balanceo por la izquierda, pues la altura izquierda es el primer término y la altura derecha es el segundo término. Siguiendo con esto, aquí yo realicé el cálculo de balanceo por la derecha y esto es el resultado, ¿verdad? ¿Y cómo se hizo, verdad? Vamos a iniciar con los nodos hijos. Si iniciamos por el nodo hijo, el último nodo de color amarillo, podemos ver que su altura es de 0 porque no tiene hijos. Entonces aquí le colocamos el 0. Proseguimos al lado derecho, en donde vemos que está el siguiente nodo, y como este también no tiene hijos, pues su factor de balanceo es 0. Si subimos a un nivel, digamos, tenemos lo que es otro nodo. Aquí vamos a, como lo estamos haciendo por la derecha, verificamos primero la altura del hijo, digamos, de los hijos derechos, del hijo derecho. En este caso, al estar acá, vemos que tiene una altura de 1, ¿verdad? Porque es un nivel. Y del lado izquierdo también es un nivel el que se está teniendo. Entonces, aquí 1 menos 1 sería igual a 0. Si seguimos en esta misma línea, con el hijo de color negro, como no tiene hijos, pues va a ser 0. Y concluyendo con el nodo raíz, como estamos haciendo por la derecha, primero verificamos la parte derecha. En este caso vemos que el último nodo está a 2 niveles. Le colocamos el 2, menos, verificamos el lado izquierdo y vemos que aquí está a 1 nivel. Por lo que vemos que el resultado sería que su factor de balanceo es de 1. Bueno, en este caso ya les voy a explicar lo que serían los casos de balanceado y no balanceado. ¿Qué significa esto? Para que un árbol esté balanceado, todos sus factores de balanceo deben ser en -1, 0 o 1. No puede pasar de ese rango. Si tenemos alguno de estos factores con un número menor a -1 o un número mayor a 1, eso significa que el nodo en sí está desbalanceado. Y para eso les voy a mostrar solo que se está corriendo mi presentación. Voy a regresar a la 7. Bueno, aquí lo realicé por la izquierda. Hice el mismo proceso, solo es que si nos damos cuenta, la parte de los factores
la parte de los factores, en la diapositiva anterior, aquí nos quedó un 1 positivo y por la izquierda nos quedó un 1 negativo. Entonces, siempre hay que tener cuidado de ver o qué factor de balanceo estamos utilizando para que al momento de verificar si el árbol está balanceado y así poder realizar rotaciones o no, podamos tener los datos correctos. Aquí hay un ejemplo de desbalanceo. Este fue calculado por un factor de balanceo por la derecha. Entonces, siguiendo con los cálculos, pues aquí vemos que su factor de balanceo es 0, el de acá es 1, acá es 0, este es igual a 1, este es 0 y en este caso, como tenemos 3 menos 1 es igual a 2. Aquí podemos ver que el factor de balanceo ya no se encuentra dentro del rango permitido, por lo que podemos concluir que este árbol o en este nodo está desbalanceado. Ya que tenemos estos cálculos, si encontramos nosotros que el árbol está desbalanceado, tenemos que proseguir ciertos métodos para lograr que el árbol vuelva a estar balanceado. Y para eso, o esos métodos son conocidos como rotaciones. Estas rotaciones hay de dos tipos, que serían las simples y las dobles. Y estas se subdividen a su vez en rotaciones hacia la derecha y hacia la izquierda. Dependiendo del factor de balanceo que nosotros hayamos calculado por la derecha o por la izquierda, vamos a tener diferentes criterios o vamos a poder verificar qué rotación es la que nosotros necesitamos. Para una rotación simple hacia la derecha con un factor de balanceo por la derecha, lo que necesitamos identificar es que el factor de balanceo del nodo sea menos 2 y que el factor de balanceo del hijo izquierdo sea 1. Para una rotación simple hacia la izquierda con el mismo factor de balanceo calculado, vamos a obtener que el factor de balanceo debe ser de 2 y el factor de balanceo del hijo derecho debe ser 1. Y como podemos ver, a diferencia de si lo realizamos con un factor de balanceo hacia la izquierda, pues vamos a tener que para hacer una rotación simple hacia la derecha necesitamos tener un factor de balanceo de 2 y el factor de balanceo del hijo izquierdo tiene que ser menor o igual a 0. Y en el caso de la rotación hacia la izquierda tenemos el menos 2 y el factor de balanceo del hijo derecho debe ser menor o igual a 0. Para las rotaciones dobles tenemos los siguientes criterios, que sería que el factor de balanceo del nodo sea menos 2, el factor de balanceo de su hijo izquierdo es menos 1, esto para un factor de balanceo derecho, calculado por la derecha, y pues así, ¿verdad? Así serían estas dos, ¿verdad? Yo creo que ya estoy repitiendo mucho factor de balanceo, pero para que lo tengan en cuenta que no siempre, siempre que utilicen uno de estos, los factores o los criterios de verificación de qué rotación es la que nosotros debemos usar, varían. ¿Y cómo se solucionan, digamos, o cómo van a llegar a ser las rotaciones cuando nosotros ya hayamos identificado qué es lo que debemos hacer? Entonces, si nosotros identificamos que la solución va a ser una rotación simple hacia la derecha, lo que debemos de hacer es identificar el nodo desequilibrado. Tenemos que identificar su hijo izquierdo del nodo desequilibrado y el hijo derecho del hijo izquierdo. Ya que tenemos estos tres nodos identificados, proseguimos a decir que el hijo izquierdo del nodo desequilibrado pasa a ser la raíz del subárbol. Después, el hijo derecho del hijo izquierdo del nodo desequilibrado pasa a ser el nuevo hijo izquierdo del nodo desequilibrado que identificamos aquí arriba. Y de último, pues el nodo desequilibrado pasa a ser hijo derecho de la nueva raíz.
y así sucesivamente con cada una de las rotaciones. Para ver un ejemplo, con nuestro árbol que anteriormente ya verificamos nosotros que es que está en un estado desbalanceado, aquí podemos, como este fue por la derecha, tenemos 2 y 1. Si regresamos hacia nuestra tablita, vemos que tenemos el factor de balanceo de 2 y de 1. Verificamos. Aquí tenemos el factor de balanceo de 2 y el factor de balanceo de 1. Entonces, proseguimos, ¿verdad? Identificamos nuestros nodos, que sería el nodo desequilibrado, el hijo derecho del nodo desequilibrado, que sería el de color morado, y el hijo izquierdo de este, que sería el de color verde. Ya que tenemos esto, pues nos indica que el hijo derecho pasa a ser la raíz del subárbol. En este caso, nuestro hijo derecho es el morado, este pasa a ser la raíz, ¿verdad? Pero como nosotros en este punto, un nodo no puede tener 3 hijos, ¿verdad? Entonces, hasta este punto quitamos esta conexión. Después, el hijo izquierdo del hijo derecho del nodo desequilibrado pasa a ser el nuevo hijo derecho del nodo desequilibrado. Entonces, aquí tenemos el hijo izquierdo. Este ya no va a ser hijo de este nodo y pasa a ser hijo del nodo desequilibrado de acá y quedaría así la operación. Y por último nos dice que el nodo desequilibrado en rojo pasa a ser el hijo izquierdo de la nueva raíz. Y así nos quedaría el árbol. Después de esto, pues tenemos que volver a verificar que el árbol esté balanceado. Esta vez fue por la derecha y realizamos nuestros cálculos. Aquí todos tienen un factor de balanceo de 0. Seguimos con el nivel. Aquí este tiene un factor de balanceo 0 porque de los dos lados hay un hijo. Este tiene un factor de balanceo de 1 menos 0, que es igual a 1. Y este, al tener 2 menos 2, es igual a 0, ¿verdad? Y con esto pasaríamos a un ejemplo, bueno, a código más que todo, en donde ahorita voy a compartir mi pantalla. Un pequeño código que está realizado en JavaScript con HTML y CSS, ¿verdad? Aquí yo utilicé clases y métodos, ¿verdad? Donde se están realizando todos estos cálculos. Para nuestra clase nodo, pues vamos a tener que el nodo va a tener un valor almacenado, va a tener sus dos referencias, que en este caso serían sus dos hijos, el hijo de la izquierda y el hijo de la derecha, y a su vez va a tener su altura. Siguiendo con esto, tendríamos la clase del ABL, del árbol ABL, que básicamente este va a tener varios nodos. Aquí pues realizamos que nuestro árbol tenga su raíz y aquí vamos a tener los diferentes métodos, que sería el de inserción, el de eliminación, el de búsqueda, cómo obtener la altura de un nodo, obtener el factor de balanceo del nodo, que en este caso está por un factor de balanceo por la izquierda. Tenemos acá una rotación hacia la derecha, una rotación hacia la izquierda. Aquí están las rotaciones dobles. Aquí está la inserción de un nodo y así sucesivamente. Entonces,
Esto, bueno, vamos a pasar para la parte de la inserción. Aquí cuando vamos a insertar un nuevo valor, pues vamos a seguir, primero lo que tenemos que hacer es verificar si el nodo se encuentra en el árbol. Bueno, se me olvidó decirles que una de las características también elementales del árbol ABL es que este no permite valores duplicados. Entonces, si nosotros al momento de encontrar un valor que ya está ingresado dentro del árbol, pues no podemos insertarlo. Entonces, aquí vamos comparando, ¿verdad? Es que si el valor que nosotros vamos a insertar es menor del valor del nodo, entonces nosotros nos vamos a tener que ir hacia lo que es la izquierda. Y si nuestro valor es mayor, nos vamos a tener que ir hacia la derecha. Entonces, como esta es una función recursiva, pues este regresaría a este punto y volvería a comparar. Si en este caso, pues si no es menor y no es mayor, entonces estamos diciendo que el valor es el mismo, ¿verdad? Entonces, pues aquí tenemos nuestra condición en donde decimos que el árbol pues ya existe y entonces no podemos proseguir con la inserción. Ya que nosotros encontramos nuestro nodo, o en este caso ya que encontramos el nodo padre, vamos a actualizar la altura de este nodo, ¿verdad? En donde básicamente verificamos cuál es la altura máxima, si es del nodo, digamos, si tuviera un hijo derecho, ¿verdad? Entonces verificamos la altura del hijo derecho y verificamos la altura del hijo izquierdo. Y de esto seleccionamos el máximo y le agregamos la unidad, ¿verdad? Porque vamos a insertar un nuevo dato. Después de esto, verificamos que el árbol esté balanceado. Acá le mandamos nuestro nodo y aquí verificamos que el factor de equilibrio, ¿verdad? Entonces, como les había dicho que este estaba por la izquierda, entonces obtenemos la altura de la izquierda y le restamos la altura de la derecha. Y así obtenemos nuestro factor de equilibrio. Ya que tenemos nuestro factor de equilibrio, aquí es donde vienen todos los casos de las rotaciones, ¿verdad? En código, digamos que si el factor de balanceo es mayor a 1 y el valor, pues es, digamos, aquí básicamente verificamos dónde vamos a insertar el nodo. En este caso, si lo vamos a insertar en la izquierda, pues aquí realizamos una rotación hacia la derecha. ¿Y cómo hacemos la rotación hacia la derecha? Tenemos nuestros auxiliares, en donde aquí está nuestro hijo izquierdo. Aquí tenemos el hijo derecho del hijo izquierdo. Y realizamos nuevamente las asignaciones, ¿verdad? En este caso, el hijo izquierdo de nuestro nodo pasa a ser Z, digamos, el nodo que vamos a tener, y el hijo izquierdo de ese nodo que estamos colocando, pues va a ser el hijo izquierdo. Básicamente, los pasos que tenemos ya descritos en la tablita anteriormente mostrada. Y así con cada uno de las rotaciones. Siempre en este caso, pues se actualizan las alturas para poder tener estos datos de manera inmediata, ¿verdad? Porque si tuviéramos un método donde va a recorrer y así verificar la altura, pues vamos a tener que realizar más procesos y va a ser más tardada todo este relajo. Después de eso, ya que nosotros identificamos nuestros casos, pues ya que aquí pues realizamos los balanceos y ya regresamos el nodo insertado.
Cuando ya lo insertamos, verificamos que nuestra raíz pues esté balanceada. Básicamente verificamos que nuestro árbol ABL esté balanceado, y después de esto tengo un método donde verificamos, bueno, donde se crean todos los nodos con clases de HTML, donde le coloco una posición y demás para que sea visible. Entonces, ya revisando un poco el código, acá pues tengo lo que es mi plantilla, donde aquí voy a tener 3 tipos de operaciones, las cuales serían la inserción, lo otro sería la eliminación y la otra sería la búsqueda. Estas pues a su vez están dirigidas hacia funciones acá, en donde valido que mi dato sea numérico, y ya puedo invocar el método de inserción del árbol ABL. Asimismo, esto pasa con lo que es la eliminación, y a su vez pasa lo mismo con lo que es la búsqueda. Aquí utilicé yo herramientas como lo sería Bootstrap, también utilicé iconos de Google, y también utilicé estilos propios que estaría en esta parte del CSS, que básicamente es para darle un color y un estilo a cada nodo. Entonces, ya teniendo eso, voy a compartir hacia esta pantalla. Y básicamente todo lo que vimos detrás del código se traslada a esta parte. Entonces, si aquí pues vamos haciendo las inserciones, aquí se va desplegando qué es lo que se está haciendo en el trasfondo, en donde se está buscando el nodo, se está insertando, porque en este caso pues es la raíz, y no se hace nada porque no tiene un factor de balanceo el cual a nosotros nos indica que debemos hacer una rotación. Si seguimos, si nos damos cuenta, acá seguimos, ¿verdad? Buscamos el nodo, estamos comparando, en este caso, como comparamos que 5 sea mayor a 3, en este caso como no es, ¿verdad? Entonces se fue hacia lo que es la derecha, se verifica que el nodo esté balanceado, y como el nodo está balanceado no se realiza ninguna rotación. Si insertamos otro dato, acá pues vamos comparando. Nuestra raíz antes era 3, comparó, vemos compara el 3. Vamos a, para tenerlo más claro, vamos a eliminar el 9. Bueno, voy a revisar otra vez para tenerlo. Tenemos la inserción del 3 y ahora la inserción del 5. Si nosotros vamos a insertar un valor 9, ¿qué es lo que va a realizar? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer, verdad? Primero, el 9, estando en esta parte, verifica si es mayor o menor que la raíz. En este caso, como es mayor, se va hacia el lado derecho. Verifica en este nodo, el cual su valor es 5, y como es mayor, se va hacia el lado derecho. Si nosotros tuviéramos esa parte, digamos, nuestro árbol quedaría todo hacia la derecha. Entonces, lo que se realiza es verificar el balanceo y demás. En ese caso va a dar una rotación, y sería una rotación simple hacia la izquierda. Se realiza la rotación y demás. Y como podemos ver acá, pues la raíz cambia y nuestro árbol pues sigue estando balanceado.
Seguimos insertando los datos. En este caso el 14, hace la comparación y se coloca hasta esta parte. Si ingresamos el 1, pues va comparando con cada uno de los nodos y podemos ver acá se comparó con el 5, se comparó con el 3, se insertó y como el árbol está balanceado no se realiza ninguna rotación. Si insertamos el 4, verificamos que comparó con el 5, comparó con el 3 y se insertó en esta parte. Si insertamos el 2, se va a hacer una inserción, ¿verdad? Tendríamos el 5, aquí compara, el 3, el 4, el 1 y el 2. Y así sucesivamente. Con el 23 y demás podemos eliminar algún dato. En este caso se eliminó el 14. Y así sucesivamente. No sé si hay alguna duda con respecto al código. Si no, pues pasaría ya a compartir mi otra pantalla. Ok, entonces vamos a compartir. Y como último tema, pues de los cuales yo les voy a hablar sería sobre las aplicaciones, ¿verdad? Los árboles ABL tienen muchas aplicaciones. Entre las más comunes está lo que es la indexación en base de datos. Como les había platicado, estos árboles, esta estructura, lo que permite es que se pueda tener un gran manejo de datos de gran cantidad. Estos árboles ABL en cuestiones de indexación de base de datos son utilizadas por diferentes herramientas y tecnologías como lo sería MySQL y Oracle, ¿verdad? Entre otras. Después tendríamos lo que es la gestión de memoria. Para los que utilizan el sistema, un sistema operativo Linux, pues el kernel de este sistema utiliza árboles ABL, esto para gestionar de manera eficiente las asignaciones y liberaciones de la memoria. También otra aplicación es en el diseño de compiladores, ya que básicamente en los compiladores que se utilizan para almacenar lo que son los símbolos o los identificadores de los procesos de compilación. Estos árboles son muy eficaces para esa aplicación. También en los sistemas de archivos, estos utilizados, más que todo los utilizan Mac OS, digamos, Mac, utiliza los árboles ABL para poder almacenar, gestionar los metadatos de todos estos archivos, como serían los nombres y tamaños de estos. Después tendríamos lo que son los algoritmos de ordenamiento. En este caso sería el merge sort, el cual básicamente en este se construye un árbol, el cual al ser binario tiene mucha similitud con los árboles ABL y asimismo los elementos de entrada y salida pues van teniendo esas operaciones de inserción, eliminación, búsqueda, para que al momento de utilizar lo que serían las distintas formas de poder visualizar un árbol ABL o un árbol binario como sería el in-order, pre-order
y posorder, estos datos pues estén ordenados. Y por último, la inteligencia artificial está utilizando mucho lo que son los árboles ADL, ya que estos pues pueden almacenar de manera muy fácil y eficiente lo que serían las decisiones que estas inteligencias artificiales están tomando, ¿verdad? En donde pues cada nodo puede representar un punto de decisión y los hijos representan lo que serían los posibles resultados de estas decisiones. Y por ende, al tener la eficacia y eficiencia de poder buscar estos resultados, pues se pueden hacer varias clasificaciones basadas en estas decisiones y basadas en nuevos datos. Entonces, eso sería básicamente la charla que yo tenía preparada para el día de hoy. Si alguno tiene alguna duda, algún comentario, y si no, pues esta sería mi despedida. Vani, no sé si estás. Sí, gracias, Odra. No sé si compañeros tienen alguna duda aquí para Odra. Pueden hacer alguna pregunta, ya sea académica o laboral. No hay ningún problema. Y de igual forma, para los compañeros que están acá, en preguntas y respuestas hay un formulario, si lo pueden llenar, por favor, que es para asistencia. Yo creo que no tienen ninguna pregunta. Entonces, Odra, muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos este conocimiento. Te agradezco bastante y en nombre de la facultad, una vez muchas gracias y creo que eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, Evani. Que pasen una feliz tarde a todos. Muchas gracias, feliz tarde.